En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. ¿Quién tiene que pagar?, dijo Jesús. ¿Quién tienen que pagar? ¿Los hijos o los extraños? Porque le están cobrando un impuesto para el templo, un impuesto que todo israelita pagaba. Entonces, Pedro le dice: quienes tienen que pagar son los extraños, no los hijos. Pero mira, le dice, para no escandalizar, ve y paga. Ve y paga. Y aquí se da una anécdota bastante curiosa, ¿verdad? No le dice: sácate de la bolsa o pídele a Judas, porque Judas es el encargado de la bolsa. Ese contagioso ya se lo había robado todo, ¿verdad? Como ven que todo lo que echaban ahí se lo robaban, entonces le dijo: mejor ve al lago, tire el anzuelo y el primer pez que pique va a tener una moneda de plata, va a tener una moneda, y con esa moneda pagarás por mí y pagarás por ti también. Qué curioso, ¿verdad? Una cosa bien curiosa. A mí me llama la atención eso, porque no dice: mira, vamos a ver cuando nos den, ¿verdad? No, porque hay una frase que dice: el creador del mundo, Él es el creador del mundo, el dueño de todo, y Él puede tomar dinero de donde Él quiera, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Y es curioso eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Él que haga aparecer una moneda en una boca de un pez? Y que va a andar el pez masticando la moneda ahí, y al solo sacarla, ¿verdad?, ahí la va a encontrar. Es un dato curioso, es un signo, es un milagro como el que vimos cuando calma la tempestad, ¿verdad? Es un milagro que Él va a obrar, ¿verdad? Pero se va a obrar en las manos de Pedro. Entonces, Pedro va y agarra el pez y exactamente ahí está la moneda y paga el impuesto de él y de Jesús. Ahí andaban los demás discípulos, pero solo le dice: paga el tuyo y el mío. Porque aquí dice: se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, pero a los demás no les pagó, a Pedro sí. Quizás era el que andaba más acabado, ¿verdad? Andaba pisto. Los demás han de haber andado sus moneditas. Pero la frase en la que yo me quiero centrar hoy es esta: para no escandalizar. Para no escandalizar. Ve al lago y eche el anzuelo y saque el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y págalo. ¿Ve? Para no dar motivo de escándalo. ¿Qué es el escándalo? El escándalo, hermanos, es cuando hay una cosa que yo puedo hacer o no hacer y puede dar motivo para que una persona se escandalice. Y esa persona se va a asombrar
¿Por qué? Porque su fe no es una fe lo suficientemente grande o madura. Yo me acuerdo, yo hasta les he contado una historia a ustedes, ¿verdad? Yo les he contado una historia. Por ejemplo, una persona, yo les he dicho a ustedes, hermanos, ¿beberse una cerveza es pecado, sí o no? Si alguien se bebe una cerveza, ¿comete pecado, sí o no? No, no comete pecado. Si yo les dijera, beberse una cerveza es pecado, estaría cayendo en un error, porque no es pecado. Si usted agarró una cerveza, se la bebió, o una copita de vino, eso no es pecado. ¿Qué es el pecado? La embriaguez. Si usted se embriaga, si usted se emborracha, y el pecado de la embriaguez va acompañado de la injusticia, cuando usted el dinero que va a ocupar para su comida, para su hogar, se lo bebe con sus amigos y lo derrocha. Porque si eso fuera pecado, hermanos, ¿Jesús bebía vino con sus discípulos, sí o no? Sí. O sea, por eso digo, no puedo decir que es pecado, porque no es pecado. El pecado es la embriaguez, cuando usted cae en el vicio o cuando eso le va a hacer daño a usted, ¿verdad? Ese es el pecado, que está atentando contra su salud. Pero ¿qué pasa cuando esa cerveza que me voy a tomar no es pecado, pero incurro en escándalo? Ahí sí está el pecado, miren. Ahí sí está el pecado. Entonces, por ejemplo, si yo sé que me pongo a tomar una cerveza y me van a ver mis hijos, se van a escandalizar, o me van a ver mis amigos, o van a ver otras personas y se van a escandalizar, ¿qué voy a hacer? Pues no lo voy a hacer. Yo les contaba una historia de que una vez me pasó. Estaba en Victoria, cuando estábamos en Victoria, había un carro que era un jeep de esos animales que suben hasta los barrancos, si no hay calle la hacen, ¿verdad? Porque hay unos cantones horribles, barranco aquí y barranco allá, y empinadas y con curva y calle polvosa. Pues ese carro no le servían ni los vidrios, y los asientos eran de puro plástico. Entonces, había un cantón, un caserío que se llamaba el Amate, y me tocó ir a misa, a celebrar misa. Ese carro ahí se dejaba en el puro sol. Cuando dije a quererlo encender, ese carro ya no encendía. Entonces le hablo yo a un compadre que si llegaba a ver si alguien me llegaba a ayudar, que él tiene un taller. Y llegó el compadre, mandó a un trabajador el compadre para que me lo encendieran. Esos animales tenían todo destrabado, todos los alambres pelados. Entonces lo que hizo él fue sacar unos alambres, sacar una chispa, lo encendió y vaya, me dijo, está encendido, váyase hasta el taller, porque el llavín ya no le sirve. O sea, aunque usted le meta la llave, el carro no le va a encender. Entonces tuve que agarrar aquel carro así como estaba, en un lugar caliente, el asiento de plástico donde estaba en el mero sol, porque como lo movía para la sombra, estaba en el sol. Y ahí me senté, ¿verdad? La espalda y mis riñones los frieron cuando cayeron ahí al calor, y era más de 1 hora de camino en carro hasta Sensunte, que de aquellos animales que no corren a más de 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Porque son como carretas, que es para andar en cantones feos y pedregosos, ¿verdad? Cuando llegué donde el compadre, lo llevé, pues había que hacer el cambio del llavín, ¿verdad? Y todo eso para que pudiera encender. Cuando empiezo a sentir un dolor mal de orín, ¿verdad? Un dolor. Y le digo, ¿me presta el baño? Salgo para el baño. Y venía de vuelta, ¿me presta el baño de vuelta? Voy. Y me dice, compadre, ¿qué le pasa? Y le digo, tengo un dolor porque me da un mal de orín por el asiento que estaba caliente. Y me dice el compadre, miren lo que hizo. Hay un taller, había un montón de trabajadores, estaban las secretarias, hasta hoy me estoy confesando públicamente, pero como no es pecado, no estoy así, compadre. La cosa fue que me dice él, váyase para el baño, ya voy a llegar yo. Y cuando llegué, me llevaba en una bolsa negra una cerveza. Ni me acuerdo la marca. Entonces, y me dio la cerveza y me dijo, tómesela y ya se le va a quitar. Y me la dio, y yo no me acuerdo si tenía buen sabor o no tenía buen sabor, yo no me acuerdo, pero como estaba helada me la tomé y de un solo, ¿verdad?
Y empecé a sentir aquello heladito que me empezó a bajar. No, hombre, a los 3, 4 minutos se me había quitado, ¿verdad? Se me quitó, porque es cierto, eso ayuda. Para la cebada me ayudó y me quitó inmediatamente el dolor. Y después seguí tomando agua. Entonces, pero lo que voy es a esto, ¿verdad? Yo pude habérmela tomado enfrente de los trabajadores, ¿verdad? O ahí en la oficina de él. Pero ¿cuál fue la idea del compadre? Él es un sacerdote. Entonces, no hay que dar escándalo. No es pecado, pero no hay que dar escándalo. Entonces, no hagas cosas buenas que parezcan malas y que puedan causar escándalo a los demás. Un bolo que iba a decir, "Ay, a mí mi mujer me pasa regañando y miren el padre chupando estaba". Eso es lo que iba a decir, ¿verdad? Chupando estaba. Porque hay gente así, ¿verdad? San Pablo dice en una ocasión que comer carne de animales estrangulados no es pecado, dice él. No es pecado. Incluso él mismo va a decir, la gente que sacrifica animales a los ídolos, si los ídolos no existen, son dioses de madera que no hablan y le sacrifican carne, invitan, dice, eso no es pecado, pero para no incurrir en escándalo, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Y Jesús hoy habla del escándalo, porque Jesús tenía que pagar. No, él no tenía que pagar, pero pagó ¿para qué? Para no incurrir en escándalo. Nosotros a veces usamos una excusa, cuando estamos chambreando, ¿verdad? Estamos volando lengua, comiendo al prójimo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero, y seguimos dándole vuelta a la lengua, ¿verdad? No, hermanitos. ¿Y dónde queda el pecado de escándalo? ¿Dónde queda el pecado del escándalo? Yo tengo derecho, dice, a vestirme como tenga ganas. ¿Y el escándalo que va a causar? ¿Dónde queda? El escándalo que causa a los niños, el mal ejemplo que da a las niñas. ¿Dónde queda eso? El escándalo, ¿verdad? Y a veces no nos ponemos a pensar eso, en el escándalo que causamos, de la forma como nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. De eso no nos ponemos a pensar nosotros. Y Jesús hoy nos habla del escándalo, el pecado que es. Y Él mismo dijo, no, yo no voy a ser motivo de escándalo para que murmuren. Y allí es donde entra aquella frase que hablamos del buen testimonio, que es algo que nos cuesta a veces cuidar nosotros. El testimonio de cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. Por ejemplo, imagínense, viene aquí, tenemos a una hermanita, ¿verdad? Que es de liturgia, ¿verdad? Que es de liturgia, aquí pasa a leer bien bonita, bien vestidita, y de repente aquí la vemos leyendo con manga larga, con falda larga y todo, ¿verdad? Y cuello aquí, y de repente afuera la ven con una licra y con un solo tubito. ¿No creen ustedes que eso es ridículo? Y van a decir, ¿qué pasó con la hermanita de liturgia? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos dando ahí? Escándalo. Vemos aquí a los niños acólitos bien vestiditos, bien bonitos y todo eso, y de repente los vemos en la calle tirando piedras, diciendo malas palabras y agarrándose del pelo con todo. ¿En qué estamos cayendo? En escándalo. Entonces, no tenemos que hacer cosas que causen escándalo. Ahí es donde va mucho que ver lo que se llama el testimonio. El testimonio. Porque un mal testimonio sirve también de piedra de tropiezo para los demás, ¿verdad? Los demás, aunque mucha fe podrán tener, pero dependiendo de cómo yo me comporte, ellos se pueden escandalizar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que Dios nos está viendo y también la gente, ¿verdad? La gente nos ve y es lo que tenemos que tener. A mí se me quedó esa imagen, ¿verdad?
Yo no me confesé porque me tomé una cerveza. ¿Para qué me voy a confesar? Y ni me acuerdo ni qué sabor tenía, ¿verdad? Y nada, yo lo que buscaba era el dolor que tenía, pues porque eso no es pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué me escondí? Bueno, más bien el compadre me escondió. ¿Por qué me escondió? Para que no diera motivo de escándalo. Entonces, me gustó eso, porque el que haga eso con usted, ¿verdad? Si usted está enfermo, ni cuentas de edad, ¿verdad? Va, está bien, el dolor, ni cuentas de edad. Pero que alguien tenga la delicadeza de cuidarle a usted, de cuidar a los demás, ¿para qué? Para no incurrir en escándalo, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. Por eso pidámosle al Señor, hermanos y hermanas, que nuestra vida cristiana sea una vida auténtica, no a medias, no de apariencia, sino de convicción, y que saber que Dios nos está viendo, pero que también tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, que están dando sus primeros pasos. Y muchas veces esas personas que más cerquita de nosotros son los niños, los jóvenes, ¿verdad? Que tenemos que cuidar su pureza, su inocencia, de no dar motivo de escándalo para ellos, ¿verdad? Sino ser un ejemplo de vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.